El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus autores. 2MC Enterprises presenta Alma de mujer, trozos de verdad, ansias de saber, ganas de volar. Alma de mujer, donde conquistar una parte de pasión, otra parte ingenuidad. Alma de mujer, sueños para dar, vidas que se quedan y silencios que se van. Soy la doctora Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Mi nombre es Cristina Fernández Cabaleiro, soy licenciada en la Universitat Oberta de Cataluña, de España. Tengo una certificación en coaching como coach profesional y personal por la Federación Internacional y tengo una especialización en psicología infanto-juvenil. Soy Leticia Sacalchot, presentadora, productora, editora y locutora de radio y televisión. Gracias por estar con nosotros aquí en Alma de Mujer Internacional Más. Bienvenido. Mujer, el camino es corto y solo un paso para poderte encontrar. Hola, hola, muy buena tarde, muy buena noche. Qué gusto es estar con usted en su programa Alma de Mujer Internacional Más. Hoy estamos contentas, iniciamos el mes de mayo, mes de las flores, mes de la lluvia, uno de los meses más lindos del año, el mes de las madres. Así que el saludo para todas ellas desde ya y recuerden estar pendientes de nuestro programa de la fanpage de Alma de Mujer Internacional Más, ya que ahí tenemos varios sorteos, un cambio de look, a quien le agradecemos mucho a Fabricio porque él va a regalar un cambio de look a una de las mamás, así que inscríbase ya. Y bueno, hola, ¿cómo están? Ya celebrando el mes de mayo, qué emoción. Hola Cristi, hola doctora. Buenas noches. Buenas noches a todos o buenas tardes, gracias por estar en nuestra sintonía. El día de hoy pues vamos a hablar de un programa muy bonito que esperamos que sea de utilidad porque vamos a platicar de cómo se toma esa decisión para poder llegar a ser madres, en qué momento de la vida, cuáles son las circunstancias que tenemos que reunir para poder ser madre y sobre todo tener la libertad de poder decir quiero o no quiero ser madre, en una sociedad donde el hecho de ser madre se nos pone a las mujeres como un plus, ¿verdad? Y que es parte de la definición de mujer dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, hoy queremos dejarles a ustedes claro que la maternidad va a ser una elección libre, que pues es lo que nosotros queremos el día de hoy compartirles. Pues buenas noches a todos, buenas noches compañeras, hay un placer otro domingo más y como no, pues en el 1 de mayo, en el mes de las madres, pues bueno, la idea es hablar y profundizar, como decía Sara María, del hecho de tener realmente una decisión responsable y una maternidad responsable, y para ello vamos a darles algunos consejos. Entonces esperamos que lo disfruten. Siempre son bienvenidos a hacer algunas aportaciones y peticiones de temas de interés en nuestra web y en Facebook, ¿verdad? En nuestro portal de Facebook. Entonces esperamos que disfruten el programa y que hagan esas recomendaciones y que podamos adaptarnos a sus necesidades o intereses. Así que bienvenidos, pues qué gusto es estar con usted, su compañía es muy buena y muy grata. Le agradecemos mucho por estar siempre pendiente de nosotras. Iniciamos con esto que es Alma de Mujer Internacional Más. ¿Somos un género? Somos mujeres. Iniciamos. Subes y bajas. Bajas y subes. Descubre. Explora. Camina por la derecha y si vas deprisa, camina por la izquierda. Viabilidad. Shela, ícono de la educación. Yo lo hago por Shela. Una campaña de quetzaltecos conscientes que viven en el extranjero. Se acabaron las libras de 12 onzas. Ahora en Shela, balanzas de Guatemala. Más exactas, imposible. Somos una empresa especializada en balanzas, básculas y plataformas. Además, somos el único centro de reparación y calibración autorizado en el occidente del país. Contamos con la pesa que necesita para optimizar su trabajo. Llámenos 77 61 52 84. Balanzas de Guatemala. Esquina calle Rodolfo Robles 1706, zona 3 de Quetzaltenango. Comer bien es comer lo necesario, lo suficiente
en las cantidades adecuadas y de forma nutritiva. Cuando nosotros no comemos adecuadamente, comenzamos a tener problemas de sobrepeso, obesidad, también desarrollamos algunos otros problemas como hipertensión, colesterol y triglicéridos elevados. Si tú padeces de alguna de estas enfermedades, ven y visítanos aquí al edificio Médico San Lucas, Clínica 421, donde te podemos orientar sobre una adecuada nutrición para poder bajar de peso y mejorar tu calidad de vida. Clínica de Nutrición y Alimentación, mejorando tu calidad de vida. Hola, adelante. Somos gente que trabaja para ayudar a otros, principalmente, a disfrutar de la vida, a conocerse a sí mismos y a desatascar atascos. Esto es Clinifem. Soy Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Estamos en la primera calle 20-18 zona 3 y te puedes comunicar con nosotros a los teléfonos 7765-4824. Nace una niña y hay felicidad en la casa, hay felicidad en el hogar. Muchas veces pensamos que pues va a tener una vida muy linda y que es lo ideal, lo idóneo. Y muchas otras veces pensamos pues va a ser mamá. Desde bebés, desde niñas, pues le colocamos una muñeca para que juegue y que puedan prepararse para ser mamá. Pero ¿cuándo será la edad idónea para ser mamá? ¿Quiere ser mamá la niña? ¿Tendrá opción? Hoy tenemos un tema bastante interesante y es que ser mamá implica muchas cosas. ¿Cuándo estamos listas para ser mamás, Cristi? Yo opino que traemos hoy un tema, yo pienso que es útil para Guatemala por las cifras que va a compartir la doctora Sara María y útil para todas, para romper algunos estereotipos y para vivir una experiencia que es tan preciosa, ¿no? Y tan espectacular y tan plena, pero de forma pues responsable, que esa es la palabra clave. ¿Por qué? Porque implicamos no solo nos implicamos a nosotros en la decisión de ser padres, sino implicamos a una tercera persona, a un tercer ser, que son los niños, que yo en este caso como psicóloga infanto-juvenil, pues es un grupo que me genera mucha sensibilidad y considero que si se trae al mundo pues debe ser con todas las consecuencias bien medidas, ¿no? Y por eso el título del programa es Decidiendo ser madre. ¿Por qué? Porque la maternidad, siendo tan preciosa y tan hecho tan pues de tanta satisfacción, a la vez y a la par, como dicen ustedes, implica una serie de desgastes y de dificultades, de estrés y de complicaciones en la vida y de limitantes incluso que hay que valorar, ¿no? Y por lo tanto hay que estar preparado. Entonces, por tanto, la maternidad no debe ser un acontecimiento que te sorprenda, no debe ser un hecho que te acontezca, debe ser algo pensado, meditado. Aquí vamos a compartir algunas pues recomendaciones sobre qué preguntas hacerte antes de llevarlo a cabo, qué circunstancias deben acompañar a una pareja pues o a una mujer para hacerlo, y siempre pues recomendaciones desde la humildad, pero desde, pues yo en este caso me mueve la sensibilidad especial que tengo con este colectivo infantil, que para mí pues realmente cuando veo casos difíciles de niños sufriendo es cuando pues me suponen retos profesionales y me genera más ganas de poder formar o de poder recomendar adecuadamente, ¿no?, a esos papás y a esas mamás. Entonces, quizá la doctora va a comentar desde los datos estadísticos, ¿verdad?, cómo el tema de la maternidad decidida se refleja aquí en Guatemala, si es decidida o no es tan decidida. La verdad es que estadísticamente, inclusive hay un estudio que se hizo a nivel internacional donde se dieron cuenta que la mayoría de mujeres que tenía hijos, de la estadística que tenían, el 98% habían sido no planeados. Entonces eso ya nos pone a nosotras como mujeres en un estado de irresponsabilidad, porque no estamos tomando una decisión de ser madres conociendo el hecho de qué significa ser madre. Estamos tomando la decisión de ser madres desde una perspectiva social donde todas tienen hijos, donde la sociedad nos ha puesto eso de tener hijos como una connotación femenina, cuando verdaderamente el hecho de tener un hijo, si solo tiene una línea materna y le falta el padre, por ejemplo,
ejemplo, va a tener repercusiones que pues más adelante podríamos platicar. Sin embargo, estadísticamente vamos a decir que Guatemala está en el lugar número 48 a nivel internacional de natalidad. ¿Y qué significa eso? Significa que ¿cuántos hijos está teniendo en promedio cada mujer en Guatemala? Nosotras estamos teniendo en promedio 3.84 hijos, ¿verdad? Eso quiere decir que hay quienes tienen 6, hay quienes tienen 2, pero en promedio estamos en 3.84. Países europeos como España, por ejemplo, tienen un índice de natalidad muy bajo, que es más o menos de 1.32 hijos por cada mujer. Entonces, eso también nos pone en dos extremos. Países desarrollados, donde realmente el hecho de ser madre ha sido postergado o ha sido tomado como una decisión demasiado consciente, están quedándose sin niños, ¿me entienden? Entonces son poblaciones muy viejas. Eso quiere decir que la mayoría de personas que viven en este tipo de países son personas arriba de 30 años. En Guatemala es al revés, nosotros tenemos una población ancha. Eso quiere decir que la cantidad de niños que tenemos pues sobrepasa realmente la media que deberíamos de manejar. Entonces tenemos países como México, que tiene un promedio de nacimientos de 2 por cada mujer. Este tipo de, cuando tenemos 2.2, ¿verdad? Que es un dato nada más ahí, pues vamos a tener una pirámide normal. Eso quiere decir que uno de los objetivos de nuestro país, como siendo Guatemala, sería llevar ese índice de natalidad a 2 hijos por mujer en promedio, ¿verdad? Y en España, por ejemplo, o en Europa, tienen que subir el índice a 2 por promedio. Entonces, tenemos realidades diferentes porque estamos tomando conciencia de diferente manera. Otra de las cosas importantes, como parte de la estadística que les traemos hoy, es que también es importante decir que el 80% de niños en Guatemala están naciendo en condiciones que no reúnen ni las condiciones básicas de vida. Entonces, esos datos son alarmantes. Eso quiere decir que de cada 100 niños que nacen, 80 están viviendo en pobreza. 80 están viviendo con condiciones deplorables, donde no hay salud, muchas veces no hay educación, hay violencia, ¿verdad? Y solo 19.9% están naciendo en condiciones correctas. La pregunta sería a nosotras mismas, ¿nuestros hijos están viviendo esas condiciones? ¿Cómo fue que nosotros decidimos tener esos hijos en esas condiciones? O sea, ahí es cuando empieza a ver realmente una perspectiva de una realidad nacional que está afectando a los niños específicamente, ¿verdad? Y otra de las cosas importantes es decir que en Guatemala, en diciembre del año pasado, iban 9 niñas menores de 10 años embarazadas. Entonces, ¿desde qué perspectiva una niña menor de 10 años va a poder tomar libremente la elección de ser o no ser mamá cuando el Estado no se lo permite? El Estado dice, tiene que ser mamá bajo un protocolo establecido, pero no tenemos esa libertad de elección. Otra de las estadísticas alarmantes de nuestro país es que para finales del 2015 iban 5.100 casos de niñas menores de 14 años embarazadas. La ley dice en Guatemala que las niñas menores de 14 años son víctimas de violación. Eso quiere decir que, en otras palabras, habían 5.100 niñas violadas y solo 620 casos que fueron a denuncia penal. O sea, eso verdaderamente nos está diciendo que la elección de ser madres dentro de nuestro país no es libre, ¿verdad? Entonces tenemos que enfrentarnos a una realidad que está trayendo problemas con los niños. Bueno, qué triste, realmente qué triste que nuestras niñas, que nuestras jóvenes no decidan ser madres a la edad adecuada porque lo han planificado, porque así lo quieren. Esperamos que usted continúe con este programa Alma de Mujer Internacional Más, porque creo que debemos educarnos, debemos aprender de países desarrollados, pero sobre todo debemos de aprender a planificar, a saber lo que queremos, cuándo lo queremos y sobre todo pues saber que tenemos una responsabilidad como mujeres si decidimos tener un hijo o una hija, porque es una vida. Así que vamos a continuar con este tema, no cambie porque está buenísimo. A continuación veremos una entrevista con don José María y su esposa de la Asociación Entre Mundos desde Madrid, España. He observado que la garantía de continuidad, la garantía de estabilidad en Guatemala lo pone la mujer. Lo siento por quien se me puede ofender, pero suele ser la mujer la que da esa garantía, la que se ocupa de los hijos, la que se ocupa de todo, y no se le reconoce
y no se les reconoce esa labor. No voy a decir nada en contra de los hombres, son otra cultura, son otra forma y no soy quien para criticarlo. Pero lo que sí he comprobado es el tremendo trabajo y el tremendo dedicación y sufrimiento de la mujer y no se les reconoce. Y creo que eso hay que cambiarlo en Guatemala. Claro, pero también hay que fortalecer la formación, la educación. Claro, sí. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues mira, yo encuentro que la educación de la mujer en Guatemala pues no la toman en serio, o sea, no parece que sea importante, porque una vez que estas señoras sepan hacer lo mínimo, enseguida las casan, tienen los hijos y las dejan metidas en sus casas con sus hijos. ¿Qué pasa? Pues que a mí, por ejemplo, que yo que he trabajado siempre con niños en muchos países, a mí me parece, por ejemplo, que la alimentación que tienen los niños no es buena, es muy mala, es malísima. O sea, a mí cuando yo llegué y vi que los niños no tomaban leche, casi nada de leche, me pareció importantísimo. Claro, luego tienen la boca fatal, porque tienen todas las muelas picadas, todas las bocas mal. Y dices, es que tienen muy mala alimentación estos niños. Las señoras, que son las que se quedan en gestación, tienen a sus hijos, también están muy mal alimentadas, con respecto a decir tienen que comer carne, leche, pescado, una alimentación completa. No, tampoco. Entonces, claro, eso es un círculo vicioso que dices, vamos a ver, es que no podéis dejar a los niños sin comer bien y a las señoras que están en edad de tener hijos, las cargáis de hijos, pero tampoco le dais una buena alimentación. ¿Qué pasa? Pues que luego les vienen un montón de enfermedades y un montón de cosas. A mí eso me dio mucha pena, porque hay cosas que dices, bueno, ¿y por qué estos niños no comen como Dios manda y se alimentan como Dios manda? Y las señoras, ¿por qué? ¿Entiendes? Porque es que algunas veces veías a los niños y decías, claro, de este niño que está mal alimentado, veías a la madre y ya sabía por qué estaba el niño mal alimentado, porque es que la madre estaba peor alimentada. Exactamente. Si puedes ver también el círculo de la falta de oportunidades, la pobreza, la falta de formación, de educación, es todo un círculo que ustedes en alguna forma han apoyado en fortalecer una mínima parte. ¿Cómo podrían ustedes apoyar a la mujer emprendedora, a la que quiere, pues, que puede, que tiene ideas, que tiene imaginación, que tiene todas las herramientas necesarias? ¿Cómo se puede apoyar? Es que hay cosas que tienen muy buena salida y otras cosas que es muy difícil darles la salida. Pero claro, la persona que sabe hacer una cosa sabe hacer esa, no sabe hacer otra. Entonces, si tú llegas y le dices, oye, ¿tú sabes coser? Y te dicen, sí, pero yo sé coser esto. Y tú le dices, no, es que eso no tiene salida, es que tienes que coser esto otro. Entonces ellas se quedan un poco como diciendo, esta me quiere complicar la vida, yo lo que sé hacer es esto. Y dices, es que eso no vas a poder sacarlo, eso no tiene un valor, eso tiene valor en el que tú le quieres dar ahora mismo, pero para los demás no va a tener valor para sacarlo. Y les cuesta mucho llegar a eso. Yo lo que pienso es que hay que hacer una cosa constantemente, es ofrecer cursos o charlas o apoyo, porque para ellas es mucho más importante el que tú les expliques. Yo cuando estuve allí me di cuenta que nosotros, al venir de España, sí que tenemos mucha influencia. Ellas nos miran con mucha ilusión y nos preguntan, ¿y esto cómo es? ¿Y lo otro cómo es? Y yo me daba pena porque yo intentaba explicarles y decirles, mira, es que esto tiene que ser así, lo otro tiene que ser asado, y esto se puede arreglar de esta manera, y esto de la otra. Y a ellos sí que les gustaba que se lo explicara. Lo que ya no sabía yo era si me hacían mucho caso. Se acabaron las libras de 12 onzas. Ahora en Shela, balanzas de Guatemala. Más exactas, imposible. Somos una empresa especializada en balanzas, básculas y plataformas. Además, somos el único centro de reparación y calibración autorizado en el occidente del país. Contamos con la pesa que necesita para optimizar su trabajo. Llámenos 7761-5284. Balanzas de Guatemala. Esquina calle Rodolfo Robles 1706, zona 3 de Quetzaltenango. Hola, adelante. Somos gente que trabaja para ayudar a otros, principalmente, a disfrutar de la vida, a conocerse a sí mismos y a desatascar atascos.
Bienvenidos a Mercado Jacobs. Nosotros nos dedicamos a lo que es todo tipo de mercado, títulos universitarios de nivel medio, fotografías, banderas, camisolas, medallas, cualquier artículo que usted quiera enmarcar, nosotros se lo podemos hacer. El trabajo que nosotros hacemos es también en muebles antiguos o muebles con madera antigua, restauraciones de muebles antiguos. En el ámbito de lo que es enmarcado, nosotros contamos con una gran variedad de enmarcados, desde lo que llamamos rústico hasta lo tradicional y lo moderno. Es de que nos visite aquí en nuestra sala de exhibición para que usted mire algunos ejemplos de lo que nosotros tenemos aquí y le marcamos cualquier tipo de artículo que usted necesite enmarcar, ¿verdad? Lógicamente. La diabetes es una enfermedad que ha ido en aumento en los últimos años. Esto se debe a los malos hábitos alimentarios, a la falta de actividad física y al estrés que se maneja en la vida cotidiana. Las causas son los diferentes factores, principalmente el sobrepeso, la obesidad. Esto se puede evitar llevando un hábitos alimentarios adecuados. Visítanos en la Clínica de Nutrición y Alimentación, Torre 2 del cuarto nivel, Clínica 421. Esto es Clinifem. Soy Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Clinifem. Estamos en la primera calle 20-18 zona 3 y te puedes comunicar con nosotros a los teléfonos 7765-4824. Subes y bajas. Bajas y subes. Descubre, explora, camina por la derecha y si vas deprisa, camina por la izquierda. Viabilidad. Shela, ícono de la educación. Yo lo hago por Shela. Una campaña de quetzaltecos conscientes que viven en el extranjero. María tiene 19 años. Ella, sin darse cuenta, está embarazada. Mientras tanto, Gloria, que tiene 33 años, está pensando si ya está lista para ser madre o todavía no. Cristi, ¿qué se debe tener en cuenta para ser madre? Hay una pregunta importante que es lo que hay que tener en cuenta. Hacerse una pregunta fundamental que es ¿por qué quiero ser madre? Entonces, hay algunas respuestas que son no recomendables y les voy a compartir. Respuestas como, por ejemplo, porque mi novio quiere. Esa sería una de las no recomendables. Otra respuesta es porque si no mi novio me va a dejar. Otra respuesta también que no está adecuada dentro de lo que me indica que estoy preparada verdaderamente es porque mis suegros o los padres de mi novio en este caso, o porque mis padres no tienen nietos y me presionan para tener nietos. Otra respuesta sería pues porque soy mujer, simplemente por el hecho de ser mujer, que esto está asociado al rol que comentaba Sara María, un rol que en algunas sociedades está muy marcado. Parece que por ser mujer tengas necesariamente que, para completarte y sentir la felicidad, necesariamente tienes que ser madre, cuando no es así, y lo hablamos en otros programas. Uno puede encontrar una vida satisfactoria y llena si en un momento dado decide que no quiere asumir las responsabilidades ilimitantes que puede implicar ser madre. Entonces eso es una decisión responsable del no me veo preparada, no quiero, y entonces bueno, sí que es cierto que hay que llenar la vida pues de otros aspectos, ¿no? Porque obviamente ahí pues uno se tiene que plantear cómo satisfacer es verdad, un poco tus propios tu sentido de la vida, ¿no? Pero en todo caso, el hecho de ser mujer, el contestarte simplemente porque soy mujer, tampoco es una contestación que te viene a decir que estás preparada. Y otra que tampoco sería recomendable es porque soy vieja o porque me estoy haciendo vieja. O sea, he llegado al límite biológico, que la doctora nos va a compartir seguramente más adelante, el reloj biológico, y entonces a toda costa
pues quiero ser madre, ¿no? Porque ya tengo pues, la edad que sea y entonces lo voy a hacer en cualquier circunstancia que tenga. Bueno, pues estas para preguntas... atrapar al novio, ¿no? Lo hemos dicho antes, ¿no? Porque no no quiero que mi novio, ha sido otra contestación que he compartido, porque no quiero que mi novio me deje. O porque solo él lo quiere, también hemos dicho. Esas son respuestas no válidas. ¿Cuál sería una respuesta adecuada al por qué quiero ser madre? Bueno, pues una respuesta adecuada sería: tengo la suficiente madurez, tengo la suficiente madurez emocional, he desarrollado la suficiente madurez tanto emocional y tengo los recursos materiales necesarios para poder darle a esa persona lo mejor de mis enseñanzas y experiencias vitales, y me veo preparada para asumir las limitantes, tanto los momentos fantásticos que me va a dar como las limitantes que el ser madre me va también a proporcionar. O me va a generar y va a aportar a mi vida. Entonces, por tanto, estoy preparada y lista y asumo la parte dura que va a tener esta decisión, la asumo completamente y tengo muchas ganas y me creo preparada pues para asumir también la parte de felicidad y de disfrute, ¿no? Voy a tener el tiempo para compartirlo con él o con ella, y los recursos materiales que también realmente son fundamentales. Un niño es un gasto. Entonces, una contestación parecida a esto, que indique tu madurez emocional y el resto de recursos, sería bastante acertada. Entonces, sí, comentábamos antes que la doctora pues tiene las claves, obviamente, como ginecóloga, para decirnos a aquellas mujeres que en un momento dado pues sus respuestas sean: no estoy preparada, decididamente no quiero ser madre. ¿Qué pueden hacer, doctora? ¿Qué recursos tendrían aquí en Guatemala para llevar a cabo esa decisión? Pues en primer lugar, decirles a todas que existen leyes que nos protegen en cuanto al uso de métodos de planificación familiar. Inclusive está la ley de métodos de planificación familiar, donde hoy en día desde pacientes adolescentes, adultas mayores, en edades fértiles totales, pueden tener acceso a los métodos anticonceptivos de diversas formas. Es importante establecer que culturalmente los métodos anticonceptivos pues empezaron a desarrollarse desde hace tiempo, pero no fue hasta 1960 donde la mujer tuvo la primera pastilla anticonceptiva en sus manos, y en ese momento muchas mujeres se dieron cuenta de que la maternidad no era en sí el total de la vida, sino habían otras cosas más allá de la maternidad, y entonces hoy en día abogamos por una libre decisión de ser madres o no serlos. Sin embargo, cuando hablamos de prácticas anticonceptivas, tenemos que hablar de cómo es que el método anticonceptivo pasa una especie de proceso dentro de una relación. Al inicio de una relación, muchas veces el método elegido va a ser el preservativo. ¿Por qué razón? Porque tenemos desconfianza todavía, porque muchas veces tenemos inseguridad de esa persona con la cual estamos empezando a tener vida sexual. Posteriormente, si seguimos en esa relación sexual, muchas veces empezamos a tener confianza y seguridad. Entonces cambiamos el preservativo muchas veces por un método oral, como una pastilla anticonceptiva. Entonces ya nos dejamos de proteger de enfermedades de transmisión sexual y únicamente nos estamos protegiendo de tener un embarazo no deseado. Posteriormente, muchas mujeres cambian la pastilla anticonceptiva por el método natural, y esto es porque cada vez vamos sintiéndonos más seguras dentro de una relación, entonces también vamos relajando todos los recursos para prevenir un embarazo. Eso quiere decir que también durante el proceso de una relación vamos a crear vínculos emocionales, y esos vínculos emocionales son los que deben estar bien establecidos para que en algún momento nosotras pensemos: ay, como que ya quiero tener un bebé con esta persona, con esta pareja que he elegido. El problema básico se da cuando algún método de planificación que ya se ha estado usando falla, y secundario a esa falla hay un embarazo que en ese momento es no deseado. Los que abogamos por la vida pues sabemos que el nuevo ser no tiene ninguna responsabilidad de lo sucedido. Sin embargo, la mamá tiene derecho de decidir pues ser mamá o no serlo. Entonces, desde el momento en que una mujer está teniendo vida sexual, aunque esté usando un método de planificación familiar, debe ser consciente de que en cualquier momento puede quedar embarazada. Sabiendo esto, entonces con mayor responsabilidad debe cuidarse si su decisión real es no quedar embarazada. Estamos abogando por una decisión correcta. En el caso personal, yo digo no al aborto por muchas condiciones morales y fundamentales de mi vida. Sin embargo, digo que sí se puede tener decisiones con métodos de planificación
planificación acertados. En cuanto a la población joven, es muy alarmante para mí el hecho de que estadísticamente muchas señoritas están utilizando el método de anticoncepción de urgencia, que es el que nos da 72 horas, ¿verdad?, para poderlo tomar y pues realmente no quedar embarazadas. ¿Es alarmante? Sí, porque eso quiere decir que este método está siendo usado posteriormente al haber tenido la relación sexual. Eso quiere decir que no están tomando decisiones responsables, ¿verdad? Entonces, yo los invito, ¿verdad?, a que tomemos decisiones responsables para que después no hayan consecuencias graves en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento, porque después de un aborto también hay repercusiones físicas y morales dentro de una paciente, aunque otros países, ¿verdad?, tienen ya legislado que el aborto puede ser una práctica anticonceptiva legal, cuando es consecuencia de violación, cuando hay malformaciones fetales graves o cuando la mujer decide simplemente no quedar embarazada o no continuar con el embarazo que actualmente tiene. En Guatemala esto no es así. En Guatemala tenemos decretos, leyes que dicen que la mujer únicamente tiene acceso a un aborto legal cuando ella corre peligro de muerte, y 4 médicos facultativos, ginecólogos, todos tienen que certificar que esa mujer, si continúa con el embarazo, se va a morir. Entonces sí hay una cláusula de aborto legal en Guatemala, pero es únicamente establecida en mujeres que vayan a cursar con muerte si continúan con el aborto. Entonces es muy importante que pues dar a conocer este tipo de información para que todos sepan que el aborto en Guatemala es ilegal y que la búsqueda de esta solución se hace bajo la mesa. Eso quiere decir que cualquier médico, enfermera, comadrona que esté dedicándose al aborto en este momento no legal puede también incurrir en un delito, ¿verdad?, en contra de una mujer, y esto corre con prisión. Muy interesante lo que usted hablaba. Yo escuché, leí el libro de Napoleon Hill, Piense y hágase rico, sobre cómo se puede transmutar el sexo, cómo podremos nosotros decirle a nuestros hijos, nuestras hijas, que hagan ejercicio, que pinten, que hagan algo que les guste hacer, y a través de eso ellos pueden descargar toda esa energía. Incluso las personas que pues han hecho las mejores composiciones, pues han estado en un estado de excitación fuerte, pero lo han transmutado a través de eso. Para las personas que creemos que lo más importante es el abstencionismo, podemos invitar a nuestros hijos para que hagan ejercicio o para que hagan la actividad que ellos prefieran y puedan entonces ellos canalizar esa energía que tienen en otro sentido. Nosotros vamos a continuar con este tema, está muy bueno, queremos saber de usted, queremos saber sus sugerencias, qué desea preguntarles a ellas. Son temas bastante abiertos, bastante enriquecedores como personas, tanto para nosotros como educadoras, por nuestros hijos, nuestras hijas, para los maestros, también para las chicas que están decidiendo qué hacer con su vida. Vamos a corte y regresamos. Subes y bajas, bajas y subes. Descubre, explora. Camina por la derecha y si vas deprisa, camina por la izquierda. Vialidad. Shela, ícono de la educación. Yo lo hago por Shela. Una campaña de quetzaltecos conscientes que viven en el extranjero. Hola, adelante. Somos gente que trabaja para ayudar a otros, principalmente, a disfrutar de la vida, a conocerse a sí mismos y a desatascar atascos. Clinifem. Esto es Clinifem. Soy Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Clinifem. Estamos en la primera calle 20-18 zona 3 y te puedes comunicar con nosotros a los teléfonos 7765-4824. ¿Qué pasa cuando realmente nosotros decidimos ser madres? Cuando ya tenemos la edad adecuada, cuando ya tenemos nuestro cuerpo adecuado, cuando ya tenemos una economía adecuada. ¿Esas serán las circunstancias que acompañan esta decisión, Cristi?
Pues sí, Leti, esas son circunstancias que obviamente sí que acompañan a la decisión de ser madre y de sentirte que estás preparado verdaderamente para ello, pero aparte de lo que ha comentado Leti, que es muy general, pues os voy a entrar a dar algunas circunstancias o a definirles algunas circunstancias más concretamente. El punto 1, la primera circunstancia sería que estás en un momento de pareja sólido y en un momento donde la pareja se está sintiendo cómoda junta. Obviamente tiene que ser, las parejas pasan momentos crisis, momentos de mayor cercanía, momentos de mayor lejanía, y el momento en el que debes plantearte ser madre siempre es mucho más adecuado con pareja que sin pareja, porque se hace pues mucho más fácil y llevadero, y porque debe ser fruto del amor verdaderamente la maternidad. Pero sobre todo hay que ver que es una pareja sólida que está basada en el respeto, y estoy pasando un buen momento con mi pareja y es el momento adecuado para traer al mundo al hijo y poder manejar entre los dos el estrés que eso genera, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el respeto? Porque luego los niños van a ver, luego mis hijos van a ver la forma en cómo yo me trato con mi pareja. Entonces llega un punto en que eso no se puede ocultar, y eso yo como psicóloga infanto-juvenil pues les puedo remarcar que eso genera luego muchas secuelas en los niños, ¿no? La forma de cómo el hijo trata a una mamá, o la forma como un hijo o una hija trata a un papá, o la forma como ellos replican, ¿no? Entonces, el que sea una pareja basada en la solidez y el respeto va a ayudar a la educación posterior y a manejar las situaciones en casa. Después, punto 2, tiene que ser una decisión que los dos quieran, los dos deben quererla. ¿Por qué? Porque los dos deben estar de acuerdo en asumir las responsabilidades que implica, en tiempo, en falta de sueño, en aporte económico, en todo lo que ello implica, ¿no? Entonces tiene que ser de mutuo acuerdo, no porque uno lo quiera, voy a satisfacerle. Bueno, si estás dispuesto a asumir el desgaste que tiene, pues de acuerdo, pero es mucho más recomendable que sea un deseo de ambos. Después hay un tercer aspecto que sería el hecho de estar dispuesto a cambiar ciertos hábitos de vida, y ciertos hábitos a veces, o incluso hábitos inadecuados, pues personas con problemáticas, por ejemplo, pues problemáticas personales, ¿no? De peleas familiares o de alcoholismo, ya problemáticas un tanto individuales muy concretas. Si estoy decidido a ser padre o madre y he encontrado a esa persona adecuada con la que cumplo los requisitos anteriores, entonces debo desde la salud entrar a esa decisión, ¿no? Y por tanto debo resolver mis pendientes. Entonces ya no solo llegar a ese extremo de pendientes de uno mismo, sino también hábitos del tipo, pues si es una persona que sale mucho, que pasa mucho tiempo fuera de casa, muchas amistades, pues saber que va a tener que cambiar ese tipo de hábitos, ¿no? Porque entras en una etapa diferente y estamos hablando de una etapa y de hacerlo con responsabilidad, no de cualquier manera, porque tener un hijo es muy fácil. Entonces no, es hacerlo, el punto es hacerlo con responsabilidad. Y entonces ya para dichos las 3 recomendaciones de qué circunstancias serían adecuadas, un último aspecto a tener en cuenta: si ya hemos decidido que sí lo vamos a hacer, es importante, interesante sentarse con esa persona y hablar de muchos temas que me van a contar que vamos a tener que enfrentar, y mejor que enfrentarlos una vez ya tenemos a nuestro hijo y a nuestra hija con nosotros, ¿por qué no hablarlos desde antes y ponernos de acuerdo? Es cuestión de llegar a acuerdos y quizá de negociar algunos aspectos, pues por ejemplo, qué religión, si vamos a educarlo en una religión o no, qué tipo de educación queremos que reciba, más permisiva, más exigente, un poco pues aspectos muy vinculados a la crianza, ¿no? Cómo nos vamos a organizar en casa, qué vamos a asumir, qué papel vamos a asumir, qué está dispuesto a entregar uno, qué está dispuesto, cuál va a ser el rol del otro, si los dos vamos a trabajar, si no, si él se quiere hacer cargo, pues más quizá no trabajar y ser el que esté presente en la infancia del niño, o si la mamá es la que lo va a hacer. O sea, un poco una conversación madura que acuerde unos mínimos para que esto no acontezca de manera de repente pues abrupta y sin preparación, y empiecen las peleas y los desacuerdos cuando uno lo que tiene que hacer es estar óptimo y preparado para poder atender a los llantos del niño, a las necesidades del niño, a las enfermedades y también a los momentos bonitos que tiene, ¿no? Entonces recomiendo las conversaciones previas, así como las 3 circunstancias que he mencionado. Muy interesante, doctora. ¿Y qué pasa con los niños, con esa circunstancia? ¿Qué pasa cuando nosotros pues ya decidimos ser madres? ¿Qué circunstancias nos rodean?
hay cosas bien importantes y una es establecer si tenemos o no un proyecto de vida. Muchas veces las decisiones las tomamos a partir de que no tenemos ni siquiera establecido un proyecto de vida. En el momento en que uno decide ser X cosa, por ejemplo, en el caso personal, decidí ser médico, le he invertido a mi carrera 6 años para ser médico general, luego invertí 4 años más para ser especialista, luego invertí 2 años más para ser sexóloga. Ese era mi proyecto de vida, he invertido tiempo. Entonces, si mi proyecto de vida es ser madre, es una responsabilidad mayor, porque el proyecto de vida es mío, pero el proyecto de mis hijos depende de mí hasta un punto, porque verdaderamente el niño va a depender de la madre socialmente más que del padre. Los dos son importantes y cuando los padres están juntos, la evolución emocional del niño va a ser mejor, ¿verdad? Pero si en algún caso está una mamá sola tomando una decisión de ser o no ser madre para quedarse solita o con un hijo, por lo menos, como yo siempre digo, que vivimos en una sociedad ambigua, que a la niña de 15 años dicen no, cómo está embarazada, y la sociedad misma pega un grito en el cielo. Cuando tiene 40 años le dicen, ay no, aunque sea tenga un hijo. Entonces estamos viviendo en circunstancias que no son circunstancias iguales, somos una sociedad ambigua. Eso quiere decir que ni nosotros como sociedad tenemos parámetros establecidos, mucho menos como mujeres. Es muy importante hablar también de la maternidad vulnerable. ¿Qué es maternidad vulnerable? Es todo lo que pone en peligro la maternidad, y entre ello tenemos, por ejemplo, lo que hablábamos en el segmento anterior, Leti, donde hablábamos de los adolescentes. El hablar de que adolescentes en Quetzaltenango no están teniendo vida sexual es una mentira. Tengo una tesis realizada en el año 2006, donde se realizó en institutos privados y públicos de Quetzaltenango, donde las señoritas están iniciando a tener vida sexual a los 14.5 años y los jóvenes están empezando a tener relaciones sexuales a los 15 años de edad. Estamos hablando de Quetzaltenango. Eso es un llamado de atención también para los padres, para que nos enfoquemos en una educación sexual preventiva. Preventiva quiere decir enseñarle que si en algún momento él va a creer que tiene la madurez emocional para decidir meterse a tener relaciones sexuales, pues que lo haga con cuidado, que lo haga sabiendo de que hay consecuencias como enfermedades de transmisión sexual, como embarazos no planificados que van a cambiar el proyecto de vida, porque es bien difícil continuar con un proyecto de vida teniendo hijos a temprana edad. No hay recursos económicos, no hay recursos sociales, no hay casa propia. O sea, hay muchas cosas que van a dificultar el hecho de que un adolescente pueda llevar un proyecto de vida de mejor calidad. Entonces, el hecho de poder abstenerse de tener vida sexual hasta el momento que se sienta moralmente, físicamente y psicológicamente maduro para hacer frente a la responsabilidad que conlleva iniciar a tener vida sexual, entonces es momento de iniciarla. Que nosotros como papás no vamos a estar en ese momento, eso es verdad, pero la educación sexual preventiva inicia desde que el niño nace. Entonces no pretendamos que cuando nuestro adolescente tiene 15 años, solo que nosotros le digamos no tenga vida sexual va a ser suficiente, porque no es verdad, ¿verdad? Entonces la educación sexual preventiva es otra de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a ejercer una maternidad responsable, porque vamos a tener argumentos, vamos a tener conocimiento y vamos a tener ejemplos dentro de nuestra sociedad que nos van a servir para poder tomar decisiones correctas de nuestra vida. Muy interesante, doctora. Muchas veces escuchamos decir en la calle, ay, yo no sabía, es que no sé por qué me pasó, es que pues no me di cuenta. Y qué tristeza traer al mundo a un niño así. ¿Por qué no cambiamos la historia? ¿Por qué no decimos, era mi momento, lo queríamos así, lo planificamos así? Un niño planificado, un niño bien educado desde el vientre, pues es otra historia. Vamos a hablar de esto después de este corte. Son ustedes bienvenidos a San Ricardo. Este es un rinconcito de la Puerta de Occidente. Hacienda San Ricardo. Están las parrilladas de lomito, de puyazo, parrilladas mixtas que lleva puyazo, lomito, pechuga, chorizos, longanizas y verduras. Y realmente pues nos sentimos orgullosos
de poder brindar un poco de calor humano a todo el que nos pasa visitando. Ya tenemos 2 salones al día de hoy, 2 salones sociales, uno para 100 personas, otro para 50, y los jardines donde hemos llevado a cabo eventos hasta de 200 personas. Apoyamos a las mujeres artesanas de la comunidad de Xenimajuyú como de otras aldeas aledañas aquí a Tecpan. Y San Ricardo los espera con los brazos abiertos. Hacienda San Ricardo. Durante el embarazo, este es un periodo de vital importancia, porque es en este momento en donde tu bebé está creciendo y es tu responsabilidad que puedas consumir los alimentos en las cantidades adecuadas y aportando los nutrientes necesarios. Recordando de que tu bebé va a crecer dependiendo de la forma en como tú te alimentes. Es por eso que te invito a que nos visites en el edificio Médico San Lucas, en la clínica 421, en donde te podemos orientar en la forma adecuada y correcta que debes comer, alimentos que debes consumir y aquellos que debes evitar, mejorando así tu calidad de vida. Clínica de Nutrición y Alimentación, mejorando tu alimentación. Se acabaron las libras de 12 onzas. Ahora en Shela, balanzas de Guatemala. Más exactas, imposible. Somos una empresa especializada en balanzas, básculas y plataformas. Además, somos el único centro de reparación y calibración autorizado en el occidente del país. Contamos con la pesa que necesita para optimizar su trabajo. Llámenos 7761-5284. Balanzas de Guatemala. Esquina calle Rodolfo Robles 1706, zona 3 de Quetzaltenango. Subes y bajas. Bajas y subes. Descubre. Explora. Camina por la derecha. Y si vas deprisa, camina por la izquierda. Viabilidad. Shela, ícono de la educación. Yo lo hago por Shela. Una campaña de quetzaltecos conscientes que viven en el extranjero. Cuando tú pienses en ser mamá, que sea una decisión, que sea cuando estés preparada intelectualmente, emocionalmente, para traer hijos felices a este mundo. Continuamos con Alma de Mujer Internacional más. Esto es Alma de Mujer Internacional más, hoy con el tema Decidiendo ser madre. Hace algunos años tuve la oportunidad de tener una hija maravillosa, una hija a la cual vino con mucho cariño a mi hogar. Esta hija, pues tuve la oportunidad, y quiero comentarles, tuve la oportunidad de experimentar con ella. Trabajaba en una radio y colocaba los audífonos en mi vientre cuando era una bebé, y pude experimentar que ella cuando nació le encantaba la música y nunca me quitó el sueño, porque también la educaba y le decía, es hora de dormir y es hora de levantarse. Entonces fue una niña que no me quitó el sueño. Además, con la música le incrementé el deseo de leer, lee bastantes libros. Entonces veo cómo la vida le cambia a uno como madre, cómo le cambia el sueño de ser madre cuando es planificado, cuando es algo recibido con mucho cariño, y sobre todo cuando se tiene la responsabilidad de que ellos tengan un plan de vida, y que pues creo que el sueño de toda madre es que sea mejor que uno, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros de enseñarle a las chicas o educarle, hacerles conciencia de que las cosas son diferentes cuando ya las planificamos, cuando vivimos y experimentamos ese don maravilloso de ser madres, Cristi?
Pues sí, como cualquier decisión, pero las decisiones vitales son mucho más trascendentales que otras decisiones más leves del día a día, pues porque son vitales, porque te cambian la vida y no hay marcha atrás, como es el hecho de tener un hijo, ¿no? Entonces, pues siguiendo los consejos que estábamos diciendo, yo creo que el mensaje para esas mujeres que lo estén pensando y que se han sentido identificadas con el mensaje de hoy, pues es que decidan libremente, que sean valientes, ¿eh? Que sean valientes, que rompan el estereotipo y que se hagan esas preguntas que hemos dicho y que valoren la respuesta, que sean valientes. A veces hay que ser un poquito diferente o hay que ser capaz de dudar, aunque uno dude y sienta la presión externa, pero a la larga las dudas, si te reafirman en tu decisión, es que estás en lo correcto, ¿no? Y luego a mí me gustaría lanzar también un mensaje a nivel social, porque somos individuos, pero somos sociedad. Entonces también creo que es importante que las personas respeten esas decisiones quizá que de cara para afuera puedan sorprender. Una mujer mayor que no tenga hijos o una chica joven que de repente pues se haya visto en una situación difícil, pues, y que, en fin, en este caso aquí no es legal el aborto más que en los casos que señalaba Sara María, pero la idea es no juzgar ante cualquier situación y decisión que tome una mujer, y más con respecto a un tema tan íntimo como es la decisión de ser madre, no juzgar. Entonces hay que tener cuidado con las preguntas que se hacen, hay que ser delicado de cómo se hablan los temas, hay que intentar respetar los espacios de libertad de las personas y a nivel familiar no comentar cosas que no sé, no fomentar comentarios y críticas dañinas que ni siquiera son mensajes para una persona, que ni siquiera son consejos porque se hacen detrás, de forma oculta, se hacen más por chisme, es una palabra que ustedes usan aquí. Entonces yo consideraría que como sociedad no es solo la decisión y la valentía de una mujer, sino también es como sociedad hacer un cambio mental, un cambio cultural, ¿verdad? Y llevarlo a cabo. Y después me gustaría lanzar a favor de los niños, tantos jóvenes y niños que yo he visto en situación de hijos de padres que quizá no estaban preparados y han sufrido, que yo por eso pues quizá han llegado a consulta. De hecho, bueno, he estado recientemente con una jovencita que me ha sorprendido y me ha emocionado, porque verdaderamente la infancia es una edad y es un grupo que sorprende y que te conmueve, te sorprende y te hace aprender, ¿no? Entonces esos niños que cuentan vivencias muy duras de padres que los abandonan, de madres que los abandonan, de padres irresponsables, de madres irresponsables que no decidieron, que se dejaron llevar, que los trajeron al mundo, y niños admirables que luchan por sus hermanos, que luchan por sus vidas y que muestran una madurez fuera de lo normal. Yo personalmente a todos esos pacientes que he tratado pues les dedico este programa y mi ánimo para que sigan luchando, porque verdaderamente son admirables. Y en fin, Guatemala yo creo que con este tipo de jóvenes saldrá adelante y nos darán una lección a todos. Hablando del respeto a la decisión, es muy importante conocer la otra cara de la moneda. El hecho que nosotros como mamás digamos que ser madres es lo más hermoso que nos ha pasado, eso es para algunas. Para algunas otras madres realmente el hecho de ser madres ha sido un proceso de frustración, ha sido un proceso donde ellas no logran esa vinculación afectiva con el niño, no hay apego al niño, porque muchas veces ese niño es fruto de cosas que fueron malas para la mujer. Entonces cuando ese niño se convierte en un recuerdo malo es cuando uno dice ese niño no es culpable, ¿verdad? Entonces si nosotros tenemos a nuestro alrededor mujeres que están sufriendo, mujeres que están en este tipo de condiciones, es importante que las ayudemos, que les digamos aquí estamos, somos un género, ¿verdad? Somos mujeres, como dice nuestro eslogan, debemos de apoyarnos. La segunda cosa que es importante para concluir es que muchas veces las mujeres están enojadas, están molestas de que ellas sean las únicas que lleven la responsabilidad de la anticoncepción, porque no existe en este momento en mi país un método anticonceptivo que diga sí es para el hombre. El único que existe es el preservativo, y muchas veces hay hombres que no les gusta utilizar el preservativo y no son responsables al momento de usarlos. Entonces cuando nosotros tenemos una responsabilidad compartida, tanto el hombre como la mujer deberían de ser partícipes de la anticoncepción, y como mujeres vamos a sentirnos más apoyadas con una pareja que se nos acerque y nos pregunte sobre qué
pensamos de tener un bebé, qué hemos planificado para el futuro, porque si el bebé viene como consecuencia de una relación sexual, es un bebé no planificado en ese momento, ¿verdad? Y la tercera cosa importante para mí es decirles a todos que nuestra sociedad sí está cambiando. Las estadísticas están disminuyendo, la tasa de natalidad, eso quiere decir que antes teníamos hasta 6 o 7 hijos por mujer, hoy estamos teniendo 3 hijos, eso quiere decir que estamos teniendo más conciencia. Y la diferencia es marcada según los estratos sociales. Entre más alto el estrato social, más nivel educativo tenga una mujer, mejor decisión va a tomar. Entre más bajo sea el estrato social de la mujer, más limitaciones en cuanto a pobreza y educación tenga, pues va a tener decisiones que no tiene el poder de tomar, porque las decisiones las va a tener, pero no tiene al alcance los medios para poder ejecutarlos. Y un ejemplo de ello, si no me van a dejar mentir los que trabajan en salud pública, es mujeres que caminan kilómetros para ponerse una inyección de planificación familiar de 3 meses para que la sociedad donde ella vive no la juzgue. Entonces, esas son cosas importantes que se están dando a la vuelta de nuestra casa. Mujeres que no quieren que sepan que están planificando. Es otra estadística importante que les voy a dejar el día de hoy, es que estadísticamente se dice que de cada 10 mujeres que están embarazadas, 3 abortan, ¿verdad? Entonces, la estadística está, eso quiere decir que es una realidad que simplemente no se habla, no se quiere poner en el plato para que todos sepamos que esto se está dando, pero yo me uno a lo que Cristi dice, tenemos que ser una sociedad, ¿verdad?, donde aceptemos que los demás tienen libertad de decidir sobre su vida y no creernos una sociedad que tiene derechos sobre los demás para poder hacer que los demás hagan lo que esta sociedad cree posible o no posible. Cada una de nosotras es libre de elegir lo que quiere. Las leyes de nuestro país nos permiten ciertas cosas, entonces es importante conocer también las leyes que nos protegen. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros y recuerda que tú puedes ser mamá cuando ya estés preparada, espiritualmente, psicológicamente, económicamente y de todas las formas posibles, porque traes un bebé al mundo y ese bebé es tu responsabilidad. Si crees no estar preparada, si aún pues quieres conocer más acerca del tema, pues acá tenés los teléfonos de la doctora Sara María, que es una excelente sexóloga que te puede orientar, y también si tú estás ya en estado de gestación, pues también para que lo disfrutes y para que tú investigues qué va a pasar el día del parto, porque eso es otro tema también bastante amplio, que nosotros llegamos con los ojos cerrados, no sé qué me va a pasar, no sé qué va a pasar dentro de mi cuerpo. Entonces hay muchos subtemas que salen alrededor de esto, pero está la doctora que con mucho gusto ella va a atenderle sus llamados, sus sugerencias, sus preguntas, y también psicológicamente pues no estamos preparadas, las chicas, las jóvenes de hoy no tenemos acceso a una educación más amplia, a una educación en donde nosotros podamos razonar. Así que pues les dejo también en pantalla el teléfono de Cristi para que se acerquen a ella, para que se aboquen y podamos poder fortalecer nuestra sociedad. Guatemala se merece hombres y mujeres que decidan qué quieren, que planifiquen qué quieren, pero sobre todo se merece que tú cumplas tus sueños, cumplas tus metas, y si la meta es ser mamá, pues bienvenida al Círculo Social de las Madres. Gracias por haber estado con nosotros, y esto fue Alma de Mujer Internacional Más. ¿Somos un género? Somos mujeres. Hasta la próxima. Soy la doctora Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Mi nombre es Cristina Fernández Cabaleiro, soy licenciada en la Universitat Oberta de Cataluña, de España. Tengo una certificación en coaching como coach profesional y personal por la Federación Internacional, y tengo una especialización en psicología infanto-juvenil. Soy Leticia Sacalchot, presentadora, productora, editora y locutora de radio y televisión. Gracias por estar con nosotros aquí en Alma de Mujer Internacional Más. Mujer, el camino es corto y solo un paso para poderte encontrar. Formamos parte de 2MC Enterprises.